El día de hoy vamos a hablar de un tema algo interesante. ¿Recuerda la película Dulce Venganza? Aquella donde la protagonista localizó y asesinó a todos aquellos que en su momento le hicieron algo indebido. Bueno, vamos a hablar sobre algo similar. Esta es la astuta madre que logró vengarse de los culpables de la muerte de su hija. La mujer encontró uno a uno a los asesinos en el territorio mexicano. Armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces, Miriam Rodríguez se convirtió en un escuadrón de detectives que desafiaba a un sistema en el que suele prevalecer la impunidad criminal. A continuación, la brutal historia de Miriam Rodríguez, la audaz madre que vengó la muerte de su hija. Voy a mencionarte cómo operaba esta mujer, su astucia, cómo consiguió localizar uno a uno a los secuestradores y finalmente el triste desenlace que culminó en su muerte. Ok, iniciemos esta historia. Desde 2014, Rodríguez rastreaba a los responsables del secuestro y asesinato de Karen, su hija de tan solo 20 años. La mitad de ellos ya estaban en la cárcel, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, claro que no, sino porque ella los persiguió por su cuenta, con una meticulosa obsesión. Se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familias, abuelas, primos, quien hiciera falta. Sin saber, le daban los más mínimos detalles a esta mujer. Ella los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop, con el que hizo la investigación y los rastreó uno por uno. ¿Piensas que esta mujer fue hábil? El resto te hará reflexionar. Ok, ella conocía los hábitos de cada uno de sus objetivos, sus amigos, su ciudad de origen, su niñez. Sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Ahora que estaba huyendo, volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes. Sin ducharse, se puso una gabardina encima de la pijama, cubrió su melena pelirroja encendida con una gorra de béisbol y metió una pistola en su bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo. En el puente escudriñó los carritos de vendedores en busca de flores, pero justo ese día el joven estaba vendiendo lentes de sol. Cuando por fin lo halló, se emocionó demasiado y se acercó demasiado. Él la reconoció y enseguida corrió. Con la esperanza de escapar, emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal. Rodríguez, de 56 años en ese entonces, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él, poniéndolo contra el barandal. Apretó su pistola contra su espalda. «Si te mueves, te disparo», le dijo ella. «Recuerda a su familia». Lo mantuvo ahí casi una hora, esperando que la policía llegara y lo detuviera. ¿Cómo emprendió su cacería? El resto del relato te sorprenderá bastante, pues se trata de la historia de una madre que buscaba a su hija. El walkie-talkie que colgaba del cinturón del secuestrador zumbaba repetidamente e interrumpía la súplica de Rodríguez, la cual le rogaba que le devolviera a su hija. Las semanas posteriores al rapto de Karen se convirtió en un nudo nauseabundo de llamadas, amenazas y falsas promesas. Todo esto para pagar el primer rescate. La familia de Rodríguez obtuvo un préstamo en un banco que ofrecía líneas de crédito para ese tipo de pagos. Luis, el hermano mayor de Karen, se había marchado de la ciudad para escapar del peligro, pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con Rodeo Boots, el pequeño negocio familiar de indumentaria vaquera. El 23 de enero, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico, dos camionetas se le emparejaron, una a cada lado, y la detuvieron. Hombres armados subieron a la fuerza en su camioneta y se marcharon, con ella a bordo.
Ahora Rodríguez, frente a uno de ellos, rogándole que liberaran a Karen mientras, de tanto en tanto, su radio chillaba. Insistió que el cártel no tenía a su hija, pero se ofreció a ayudar a localizarla por una cuota de $2,000, y Rodríguez la pagó. A través de la estática, ella por fin escuchó que alguien lo identificó por su nombre, Sama. Después de una semana, dejó de contestarle el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores. Necesitaban otro poquito de dinero. Decían solo $500. La familia dudaba que eso fuera a devolverles a Karen, pero igual mandaron el dinero. Con cada pago, Rodríguez recobraba la esperanza, y con cada intento fallido por recuperarla, caía en un desconsuelo aún más hondo. Rodríguez, separada de su esposo, se fue a vivir con su hija mayor, Azalea. Una mañana, semanas después del último pago, bajó por las escaleras y le dijo a Azalea que sabía que Karen no iba a regresar jamás, y que lo más seguro es que estuviera muerta. Lo dijo con certeza, como quien describe un sueño, un muy horrible sueño. Le dijo a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a la gente que se había llevado a Karen. Los cazaría, uno por uno, hasta el día de su muerte. Azalea vio cómo la tristeza de su madre se convirtió en decisión, y cómo su esperanza dio paso a la venganza. Se cortó el pelo y se lo tiñó de rojo encendido para que no la reconocieran. Luego se puso un uniforme oficial que conservaba de un puesto de bajo nivel que tuvo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía oficial, pasó gran parte de un día haciendo una encuesta falsa en el barrio, hasta que consiguió los detalles básicos de uno de los secuestradores de su hija. Pero eso no es todo. Esta madre fue aún más diligente. ¿Quieres saber más? Bueno, ahora hablemos un poco de la diligencia de la madre. Nunca había visto algo así, contó el agente al recordar el momento en que Rodríguez le mostró sus archivos y los detalles que había reunido. Eran increíbles, dijo el policía, que pidió que no se le identifique con su nombre porque no contaba con autorización para declarar en público. Había recurrido a todos los niveles de gobierno y le habían cerrado las puertas, recordó. Ayudarla a perseguir a la gente que se llevó a su hija me dio mucho gusto y mucho placer como servidor público. Para cuando el gobierno giró una orden de aprehensión, Sama ya se había fugado. Frustrada, Rodríguez redobló sus esfuerzos para identificar al resto del grupo y poco a poco, después, tenía fotos de Sama posando junto a los demás. Y luego, de pura casualidad, apareció Sama. Era el día en que se celebraba la independencia de México, el 15 de septiembre del 2014. Luis, el hijo de Rodríguez, estaba cerrando su negocio en Ciudad Victoria para ir a las celebraciones. Había un último cliente, un joven delgado, que miraba sombreros. Luis dejó lo que estaba haciendo para verlo bien. Era ni más ni menos que Sama. Llamó a su mamá y lo siguió, con cuidado de no perderlo antes de que llegara la policía. Cuando lo detuvieron en la plaza principal, Sama pataleó y gritó y dijo que estaba enfermo del corazón. Ya en custodia, completó los detalles que faltaban en la investigación de Rodríguez y dio los nombres y ubicaciones de algunos de sus cómplices. Uno de ellos, Cristian José Zapata González, apenas tenía 18 años cuando la policía lo atrapó, e incluso para los estándares del cártel era joven. Los marinos habían matado a 6 de los cómplices según las declaraciones de Cristian. Rodríguez escarbó en los restos abandonados por los secuestradores, espeluznantes manchas en mesas sucias, huesos de distintos tamaños, algunos apenas eran astillas. El nudo corredizo de una horca colgaba en la rama de un árbol retorcido.
Luis se hizo cargo del colectivo que su madre creó para reunir a los familiares de las personas desaparecidas en San Fernando. Se quedó helada cuando encontró una pila de pertenencias personales, una bufanda que había sido de Karen y un cojín del asiento de su camioneta estaba cerca de la parte superior. Los forenses dijeron que Karen no se encontraba entre las decenas de cuerpos que habían identificado en el rancho, pero Rodríguez disputó el análisis del gobierno y con razón. Al año siguiente, un grupo de científicos encontraron un fragmento del fémur que pertenecía a su hija. Bastante espeluznante, ¿cierto? Y bastante desalentador estar en el puesto de aquella madre. Pero, como hemos de suponer, ella no tuvo piedad. Con el pasar de los meses, Rodríguez siguió llenando el maletín con pistas que exprimía de los archivos del caso. Pero el rastro se iba haciendo más tenue. Algunos de los culpables estaban muertos, otros en prisión. Los que seguían libres intentaban forjarse una nueva vida como taxistas, repartidores de gas, o en el caso de Enrique Joel Rubio Flores, como un cristiano renacido. Miriam Rodríguez fue a Aldama, un pueblito de 13,000 habitantes, y visitó a la abuela del muchacho. Con un suspiro, la anciana le dijo que el chico siempre anduvo en problemas, por lo que al menos ahora iba a la iglesia. Por supuesto, Rodríguez comenzó a asistir a las reuniones religiosas, y ahí, como era de esperarse, finalmente lo encontró. Cuando la policía llegó y lo detuvo dentro de la iglesia, los feligreses apenas podían creerlo. Recordó su familia. Uno le pidió clemencia a Rodríguez. Ella se rió. ¿Dónde estaba su compasión cuando mataron a mi hija? Dice su familia que respondió. Para Rodríguez, la búsqueda de justicia era un escape del dolor, pero le costó un precio alto. Su campaña pública no solo amenazaba a unos cuantos secuestradores, amenazaba el orden de las cosas en San Fernando. A menudo, sus amigos se preocupaban y le advertían que estaba yendo demasiado lejos. No me importa si me matan, le dijo Rodríguez una vez a un tal Saldívar Villavicencio. Yo me morí el día que mataron a mi hija. Y yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija. Y ellos pueden hacerme lo que quieran. Pero, aún así, me voy a llevar al último de ellos. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿acaso ella perdió el temor? Bueno, semanas después de haber perseguido a uno de los últimos objetivos, el 10 de mayo de 2017, el Día de las Madres, la mataron a tiros frente a su casa. Su esposo, que estaba mirando la televisión, la encontró boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa junto a la pistola. Para muchos en la ciudad norteña de San Fernando, su historia representa todo lo que está mal en México y lo destacable de las personas que, de cara a la indiferencia del gobierno, perseveran. El país está tan desgarrado por la violencia y la impunidad que una madre doliente tuvo que resolver sola la desaparición de su hija y murió de forma violenta e incluso quizás heroica por eso. Su muerte encarnaba la impunidad que afecta a la vida diaria en México, y el gobierno batalló por reaccionar. En unos meses, 2 de los culpables fueron detenidos, y un tercero fue abatido en una balacera, mientras los que ordenaron el asesinato de esta madre temían más su activismo que las consecuencias de matarla. ¿Y tú? ¿Crees acaso que la lucha de esta madre fue un error? ¿O un acto heroico? ¿Acaso fue ella un ejemplo de lo que deberíamos hacer cuando nadie más nos defiende?
Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, hasta la próxima.